Estas son las 20 enseñanzas más importantes que nos deja el inversor, autor y profesor Benjamin Graham en su influyente libro El inversor inteligente. 1. Inversión versus especulación. Graham destaca la importancia de invertir en acciones basándose en un análisis sólido y a largo plazo en lugar de especular a corto plazo. En lugar de tratar de predecir los movimientos a corto plazo del mercado, céntrate en invertir en empresas sólidas con fundamentos saludables y perspectivas a largo plazo. La inversión implica elegir acciones basadas en un análisis sólido y a largo plazo, mientras que la especulación busca ganancias rápidas y a menudo carece de fundamentos sólidos. No es adivinanza. Invertir es como plantar semillas en un jardín y cuidarlas para que crezcan en árboles frutales. La especulación es como comprar un billete de lotería y esperar un golpe de suerte. Si quieres manzanas, apuesta por los árboles. 2. Señales de mercado. No confíes en las fluctuaciones del mercado para tomar decisiones de inversión. En lugar de eso, enfócate en el análisis fundamental de las empresas. Los inversores deben concentrarse en información relevante y evitar dejarse llevar por las emociones o el ruido del mercado, lo que puede llevar a decisiones equivocadas. Imagina que el mercado es como una tienda de ropa de moda donde se muestran los mejores trajes. No te puedes dejar llevar solo por lo bien que se mira toda esa ropa. Si no miras la etiqueta, no sabrás si realmente te quedan bien esos pantalones. 3. Valor intrínseco. Evalúa el valor real de una empresa basándote en sus fundamentos financieros, como ingresos, activos y perspectivas de crecimiento. Piensa en una hamburguesa. No importa si la gente paga 10 pesos o 5 pesos por ella, lo importante es la calidad de los ingredientes y cuánto te llena. 4. Margen de seguridad. Compra acciones a un precio inferior a su valor real para protegerte de la volatilidad del mercado y los posibles errores de valoración. Comprar acciones con margen de seguridad es como comprar golosinas con un cupón de descuento. Si el precio sube, te alegras; si baja, no te duele tanto el bolsillo. 5. Diversificación. Distribuye tus inversiones en varias empresas y sectores para minimizar el riesgo de perder todo en caso de problemas en un área específica. Imagina que tienes canicas de diferentes colores. Si pierdes una, aún tienes muchas otras. Lo mismo pasa con tus inversiones; si una empresa no va bien, no perderás todo. 6. Inversión en bonos. Los bonos pueden ofrecer una inversión más estable y predecible en comparación con las acciones, lo que puede ser útil para minimizar el riesgo. Los bonos ofrecen un retorno más predecible y seguro que las acciones, ya que representan préstamos a empresas o gobiernos. Comprar bonos es como prestar dinero a alguien y recibir intereses a cambio. Es como ser el banco, y los bancos siempre ganan. 7. Análisis fundamental. Examina detenidamente los estados financieros y el rendimiento pasado de una empresa para predecir su desempeño futuro. Comprender los estados financieros de una empresa ayuda a evaluar su salud financiera y su capacidad para generar beneficios a largo plazo. 8. Inversión a largo plazo. Enfócate en inversiones que puedas mantener durante un periodo prolongado para aprovechar el crecimiento a largo plazo. En lugar de tratar de predecir los movimientos a corto plazo, los inversores inteligentes se benefician al mantener inversiones sólidas a lo largo del tiempo. Comprar acciones es como plantar una semilla en tu jardín. No esperes que crezca en un día; dale tiempo para convertirse en un árbol frondoso. 9. Psicología del inversor. Graham enfatiza la importancia de controlar las emociones, como el miedo y la codicia, que pueden llevar a decisiones impulsivas y perjudiciales. Mantén la calma y evita decisiones impulsivas influenciadas por las emociones y el ruido del mercado. Invertir es como montar una montaña rusa. Mantén tus manos y pies adentro en todo momento, y no grites cuando baje. 10. Precio y valor. No te dejes llevar únicamente por el precio de una acción; evalúa su valor real antes de decidir invertir. El precio de una acción no siempre refleja su valor real; investiga para asegurarte de que estás pagando un precio justo.
No pagues el precio de una pizza congelada por una pizza gourmet. Compra acciones a un precio razonable, no solo porque parezcan sabrosas. 11. Acciones de dividendos. Considera invertir en empresas que distribuyen dividendos regulares para obtener ingresos constantes. Las acciones que pagan dividendos pueden proporcionar ingresos constantes y ser una parte importante de una cartera de inversión a largo plazo. Es como comprar una vaca que da leche todos los meses. Las acciones de dividendos te pagan regularmente sin tener que ordeñar a nadie. 12. Mercado eficiente. Graham argumenta que los mercados no siempre son eficientes y que los inversores pueden encontrar oportunidades al analizar cuidadosamente las empresas y sus precios. El mercado es como un rumor en la escuela. A veces, la gente se equivoca y eso crea oportunidades para ti. No sigas la corriente ciegamente. 13. Ciclos económicos. Reconoce que los ciclos económicos afectan a las empresas y al mercado en general, y ajusta tu estrategia en consecuencia. La economía es como el clima. A veces hace sol, a veces llueve. Prepárate para todas las estaciones y lleva un paraguas, margen de seguridad, por si acaso. 14. Inversionistas pasivos. Si no tienes tiempo ni conocimientos para analizar empresas, considera invertir en fondos indexados. En otras palabras, si no tienes tiempo para jugar al Monopoly con acciones individuales, puedes unirte a un juego de equipo llamado fondos indexados y ganar sin mucho esfuerzo. 15. Análisis técnico. No te enfoques exclusivamente en el análisis técnico, movimientos de precios pasados, para tomar decisiones. El análisis fundamental es fundamental. No eliges un coche solo porque se ve bien. Te aseguras de que el motor funcione bien antes de manejarlo. 16. Mercado en baja. Aprovecha las oportunidades de inversión durante los periodos de mercado a la baja. Las caídas del mercado pueden ofrecer oportunidades para comprar acciones a precios reducidos, pero asegúrate de investigar antes de actuar. Es como una rebaja en tu tienda favorita. Si las acciones están en oferta, podrías llevar más por menos. 17. Inversionistas individuales. Los inversionistas individuales pueden superar a los profesionales si son pacientes y aplican estrategias sólidas. Los inversores individuales pueden tener éxito con paciencia y educación financiera. Recuerda, Warren Buffett, el mago de las inversiones, comenzó como un joven aprendiz. Tú también puedes ser un héroe financiero. 18. Rendimiento histórico. El rendimiento pasado de una empresa no garantiza su rendimiento futuro. Considera múltiples factores. No confíes únicamente en el rendimiento pasado para predecir el futuro. No asumas que una empresa siempre ganará solo porque ganó en el pasado. Investiga y asegúrate de que todavía tiene potencial. 19. Invertir con conocimiento. No inviertas en empresas que no comprendas. Adquiere conocimiento sobre las empresas en las que inviertes. Invierte en empresas que entiendas y cuyos negocios puedas evaluar. No compres un juguete si no sabes cómo funciona. Investiga y comprende cómo gana dinero una empresa antes de invertir en ella. 20. Educación continua. La inversión exitosa requiere un compromiso constante con la educación financiera y la mejora de las habilidades de análisis. Invierte tiempo en aprender sobre inversiones y finanzas para tomar decisiones informadas y sólidas. Aprender sobre inversiones es como aprender a montar en bicicleta. Cuanto más practiques y aprendas, mejor serás en maniobrar por el camino financiero. Estos aprendizajes resumen las principales ideas del inversor inteligente, que se centran en la importancia del análisis fundamentado, la prudencia, la paciencia y la resistencia a las emociones impulsivas en el mundo de la inversión. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscríbete para que no te pierdas de nuestro próximo video. Nos vemos.